Aquí solamente hace el Poder Ejecutivo, para no personalizarlo, hacer una propuesta, cuadrarse y ya tú sabes dónde va a caer la bola. Pero personalícelo, porque el responsable tiene nombre y apellido. ¿Se llama? Danilo Medina Sánchez. Solo. Es el responsable Solo de Danilo. que hoy existe ese problema en el Congreso Nacional. Por querer imponer su voluntad a Hachi Machete. Solo Danilo se Cuando dice imponer su voluntad, ¿tú te refieres a la voluntad de modificar una ley o a algo más? A la voluntad de querer tener un proyecto de ley que no responda a las necesidades que tiene ahora mismo la democracia y los partidos de la República Dominicana. ¿Con qué propósito? Con el propósito de él querer, como le dije, influir tanto en las decisiones internas de su organización como en las externas de las demás organizaciones. ¿Y eso a su vez qué propósito tiene? Eternizarse en el poder, ¿qué otro más? Ah, bueno, eso concluye en un proyecto de reelección. En eso y en algo más de ahí. En ¿Qué un sería proyecto ese de algo más? partido único para querer eliminar los demás partidos del sistema. Eso es lo que persiguen. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice Manuel? Bueno, evidentemente esto... Y nos referimos a Manuel Manuel Oviedo. presidente de Dominicanos por el Cambio. Y mira, evidentemente aquí se está dilucidando mucho más que el tema de las primarias, lo decíamos al principio. Y decíamos que efectivamente hay responsables, y responsables que se han prolongado en el tiempo. Yo creo que efectivamente el señor Medina tiene responsabilidad, pero no es el único que tiene responsabilidad. O sea, no es... ¿Cómo se reparte esa carga? Esa carga se reparte en primer lugar en el partido de gobierno. Porque esa ley está en discusión hace muchos años, el PLD tiene mayoría en las cámaras, en ambas cámaras, se pudo haber aprobado muchas veces y no se aprobó precisamente porque el PLD lo impidió. ¿Y por qué lo impidió? Porque quería que no hubiera ley y quería ir a las elecciones del 2016 sin ley y ahora siguen queriendo ir sin ley. Pero el PRD también fue partido con mayoría en el Congreso Nacional y tampoco tuvo compromiso para que esa ley se aprobara. Y las diferencias que se han expresado en el PRM también inciden en la solución o en la no solución de este tema. O sea, ahí hay actores que tienen votos, que tienen responsabilidad. Aquí hay anuncios que se hicieron. O sea, aquí se dijo, está unificado el bloque y nadie va a fallar. Y luego, cuando hablamos del bloque, ¿nos referimos a un bloque parlamentario o a este bloque de partidos de oposición? No, me refiero al bloque parlamentario, a los bloques parlamentarios. Es decir, ahí hay problemas, hay problemas en los partidos que se han expresado alrededor de este tema y que tampoco se pueden negar, es decir, lo sabemos y que tendrán ellos mismos que hablar de eso porque a mí no me corresponde. O sea, a mí no me corresponde, yo no soy de ninguno de esos partidos, pero ellos efectivamente tendrán que hablar de ese tema, pero aquí se hablaba de si había sobornos o no había sobornos en la votación. Y yo no creo que nosotros podamos decir eso, nosotros no podemos hablar de ese tema. Yo misma fui diputada muchos años y voté en contra de la línea que dijo el partido y a mí nunca me pagaron. Entonces hay temas que hay que tratarlos con absoluto cuidado y que hay que... en todo caso, esperar que ver quiénes son los partidos, tienen que dar respuestas sobre ellos, no nosotros. Bien, ahorita decíamos que esto parecía el augurio de una crónica de muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada porque todos sabíamos dónde esto iba a parar. Este es un juego que se da entre políticos y específicamente entre partidos. Y estamos hablando de que esto parece que jugamos todos contra uno, entiéndase, la oposición, que es un conglomerado de organizaciones políticas, contra un partido de gobierno que decía Sergio o Manuel, que la intención es convertirlo incluso en partido único, eternizarse con un solo partido, o sea, ser
el monopolio del poder. En ese sentido, ¿qué tanta responsabilidad de que eso pueda pasar podría recaer sobre los que hoy se consideran o están en la oposición? Al final, todos los que están convergiendo en estas decisiones y en el interés de que las cosas pasen o dejen de pasar, son los mismos actores que hoy estuvieron en un partido, mañana estuvieron en otro, hoy están aquí, están allá, pero son los mismos que juegan en las diferentes posiciones. Aquí tenemos una sola clase política. ¿Qué tan madura es la clase política dominicana? Bueno, la realidad es que los actores políticos de la oposición han demostrado coherencia, han demostrado que tienen una visión clara y que sus propuestas van en beneficio de todos, no en beneficios particulares. Ninguno de los partidos que firmamos esa propuesta de democrática desde la oposición estamos buscando situaciones para uno o para otro. Si usted se pone a ver, los partidos estamos asumiendo nuestro rol de proponer, no solamente de criticar, proponer, accionar. Hemos incluso dicho que estamos en disposición de sentarnos en una mesa para un diálogo. Hemos ido a los escenarios a dialogar y a llevar la propuesta y la hemos socializado con la sociedad. Es decir, nuestro rol de oposición lo estamos cumpliendo y lo seguiremos cumpliendo, porque nadie va a detenernos en la búsqueda de una democracia incluyente, participativa y equitativa. Sergio Holguín, de Participación Ciudadana, de Alianza País. Puntualmente, Sergio, a jóvenes como a mí nos interesa saber cuál es el mejor sistema para el régimen y las sanciones en términos políticos. Porque a mí de verdad que me vale muy poco si son abiertos o si son cerrados. Mira, cuando se habla de reforma electoral, no hay realmente un sistema que tú puedas decir este es el que funciona y este es el más perfecto, es el mejor. El sistema electoral se construye por momentos, es decir, en este momento esto es lo que necesitamos de acuerdo a la situación política y a la situación del electorado y a la situación del país. Y somos los actores políticos los que estamos llamados a definir eso. Por eso, tal y como decía Manuel, siempre hemos insistido en la necesidad de un diálogo y siempre hemos insistido en la necesidad de que los partidos, los actores políticos, sociales, económicos y entonces nos sentemos. Obviamente, el mejor debe ser uno que proteja la igualdad. El mejor debe ser uno que dé la mayor equidad posible. Yo le decía en estos par de fines de semana que han dado recorrido el país, hablando con los compañeros del partido sobre estos temas, que yo no quiero una Junta Central Electoral y un sistema que me cuente un voto de más a mí. Yo no quiero uno solo más que yo no me haya ganado. Lo que yo no quiero es que me quiten uno que yo con mucho sacrificio estoy convenciendo a un ciudadano para que vote por mi propuesta. Justicia, equidad, igualdad. Que todos podamos tener la oportunidad de que podamos expresar nuestra propuesta y que simplemente el ciudadano dominicano, tal y como lo hace de manera militante cada 4 años, vaya a las urnas y elige quién quiere que le dirija su destino. Y una vez depositados los votos ahí, se cuenten con transparencia. Que la competencia sea transparente y equitativa. Un régimen que sea democrático, todo eso que dijo Sergio, pero que se rija por la ley y que sea una buena ley. O sea, que pueda, una ley que pueda profundizar la democracia, que nos proteja de los fraudes que han caracterizado todos los procesos electorales en la República Dominicana. Una ley que contenga las sanciones que tienen que tener los delitos electorales. Que esos delitos existan. Una ley buena es una ley que sirva para construir la democracia y que garantice que haya justicia, que haya competencia, que sea clara y que además permita finalmente que los procesos electorales y que la política en la República Dominicana no se sustente en simplemente el que tiene más recursos y que no se sustente también en la corrupción y en la impunidad, porque eso es lo que está detrás de todo esto. Corrupción es lo que ha protegido todo esto. Impunidad es lo que ha protegido a
a los que sobornaron en el 2015 para cambiar la Constitución y para quedarse en el poder. Y pasó eso mismo en el Congreso, pasó un hecho en el Congreso en el 2015, en el cual un grupo de legisladores fue a la Procuraduría General de la República a denunciar que había habido sobornos para cambiar la Constitución, y la Procuraduría no hizo nada. Entonces, esa impunidad es la que protege que ocurran estas cosas ahora. Lo que debiéramos estar preocupados y que debiéramos exigirle y que no debió haber ocurrido es que eso llegara a esos niveles en el Congreso Nacional y que se pusiera en ese peligro de que ocurra nuevamente ese tipo de delitos en la institución fundamental en un poder del Estado como el Congreso Nacional, cuando ese problema podía ser resuelto sin que se llegara a estos niveles que le hacen mucho daño al país, mucho daño al sistema, que se prestan, como decíamos antes, a que lo que estemos hablando sea del morbo, de si hizo, si aquel estuvo, si no estuvo. Eso debió haberse protegido. Debieron los partidos haber protegido a sus propios legisladores. Debió haberlo hecho en primer lugar el señor Medina con la responsabilidad que tiene, y no lo hizo. Por el contrario, porque en el fondo a veces uno dice, lo que quieren es también no solamente impedir que haya ley, impedir la democracia, quieren también contribuir con sus acciones a destruir la poca institucionalidad que queda en la República Dominicana. Y por eso es que tenemos que construir alternativas. Y esa es la responsabilidad que tenemos en este momento. Es la responsabilidad de hacer algo que parece difícil, que es difícil, no solamente parece, es difícil, pero necesitamos recuperar la confianza del pueblo dominicano, y que el pueblo dominicano sepa que puede tener esperanzas y que puede tener un cambio y un futuro mejor en la República Dominicana, y no estar inmersos en este tipo de espectáculos. Doctora, que finalmente mucho daño al echarse las le palomas, hacen a la democracia. finalmente al echarse las palomas, como dicen, es tan importante verdaderamente la ley en un país donde la Constitución se convierte en un traje a la medida. Por supuesto que es importante. Nosotros debemos tener un marco regulatorio para todas las actividades que son políticas. Y muy importante es la ley electoral, que es la ley marco, que debería estar siendo la que se discutiera en este momento. A mí, al echarse las palomas en esa misma línea como Giovanni, me interesa saber, como ustedes son del bloque opositor, ¿piensan ustedes que el electorado está preparado o estaría preparado en el 2020 para una segunda vuelta? Primero, yo quisiera decir que no hay un bloque opositor. ¿No lo hay? No Pero hay. ustedes se han vendido como tal. No, al menos nadie se ha vendido como de la tal. prensa se ha recogido el bloque La opositor prensa para recoge algunos eso temas, así. sí. O sea, hay un Solamente espacio que ha existido durante 2 años, que ha sido excelente para tratar de construir, así mismo como hicimos la propuesta, un sistema electoral realmente democrático. Pero ahí, en ese grupo de partidos que está luchando por construir ese sistema electoral realmente democrático, hay sectores que representan distintas posiciones, distintas opciones, visiones de país, que tienen propuestas distintas, y de hecho que se han ido reuniendo, algunos de ellos se han ido agrupando, y no es un bloque opositor, es un espacio de concertación y siempre lo hemos vendido así. Hay alguna gente que habla de eso, pero un bloque opositor es otra cosa y tiene es otra connotación. Exactamente, que esto no lo tiene, y no podemos mentirle al país, aunque la gente lo diga así, aunque lo pongan así en los periódicos, porque es más fácil decirlo así, pero es importante que la gente tenga claridad en ese sentido. Sin importar el nombre que se le dé a esta, vamos a decir, confluencia de partidos de oposición que están empujando en una misma dirección en torno a distintos temas en los que se han puesto de acuerdo,
No menos cierto es que igual ustedes representan en esa tesitura a la mayoría somos del la pueblo oposición. dominicano. Son la oposición y representan Lo que la no mayoría somos del un pueblo bloque, dominicano, somos oposición. sobre la base que hace un tiempo se le atribuía al gobierno y al partido de gobierno un porcentaje de, vamos a decir, de aceptación Del 90. que llegó a rondar el 90%, y esos porcentajes, según las encuestas, hoy día han bajado más de la mitad. Entonces, el que no simpatiza con el gobierno, evidentemente está en la acera de oposición, independientemente de la parcela que se encuentre. Entonces, son ustedes, de una u otra manera, la representación política de la mayoría. Eso es indiscutible. Sabiendo lo que va a pasar, porque no hay que ser pitoniza para ello, que esto, como dijimos, es la crónica de una muerte anunciada, y ya no solamente se ha anunciado, sino que está a la vuelta de la esquina. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se va a armar una contingencia para aceptar o no aceptar lo que se vaya a imponer? Nosotros lo que esperamos es que el raciocinio llegue a la mente de aquellas personas que hoy no quieren que tengamos una ley electoral y una ley de partidos democráticos. Nosotros esperamos que estas personas entiendan que el pueblo se merece unas leyes que de verdad sean inclusivas y democráticas. Yo creo que tienen que entender que tal vez la palabra clave para destrancar esta discusión es la voluntariedad. La voluntariedad. Que los partidos puedan ir a escoger sus candidatos internamente con el método de elección de candidaturas que decidan sus estatutos, sus reglamentos, y que se pongan de acuerdo. Y que esas primarias sean, entonces, si se aprueban, sean voluntarias. Y eso va absolutamente a destrancar la discusión. Luego hay que incluir entonces la discusión sobre aspectos que hacen, como ustedes decían antes, inaplicable la ley. Y en eso estamos y tenemos la responsabilidad de hacer. Se le corresponde a Holguín hacer el cierre como representante de este grupo. Bueno, dejar en la conciencia, en la mente de cada uno de las personas que nos escuchan, los hombres y las mujeres que están elaborando, trabajando en este momento, que están en sus casas, que nosotros desde la oposición nos hemos puesto de acuerdo para hacer una serie de propuestas al país. Usted puede o no estar de acuerdo con esas propuestas, pero tal y como decía Manuel, hemos estado haciendo la oposición que hemos entendido que este pueblo se merece, y seguiremos haciendo. En lo sucesivo, creemos que cada paso, cada cosa, cada evento en su momento nos dirá cuál es el norte que como oposición y como grupo, con confluencia quizás de fuerzas políticas deberemos asumir, y cuál es la responsabilidad que deberemos asumir, y la asumiremos. El pueblo puede tener la firme convicción de que vamos a asumir nuestra responsabilidad con todo el coraje, con toda la gallardía que amerite el momento y el caso. Bueno, estamos más que complacidos como Foro Ciudadano de haber tenido en este espacio, en este programa el día de hoy, a Manuel Oviedo de DPC, la persona De por sí. de por sí. Eso es Dominicanos por el Cambio. Llegará el momento en que cada uno de nosotros lo tenga bien claro, lo tenga bien presente, porque ustedes están trabajando para ello. Y es precisamente para derrumbar esa idea de que solo hay 3 partidos y son los que todo el mundo conoce. También tenemos a Sergio de Alianza País y la muy conocida y veterana política, no por edad, sino porque viene heredando la política desde antes de nacer. Ahí es Minuta Vares. De Opción Democrática. De Opción Democrática, de República Dominicana, del Foro Ciudadano, de todos nosotros. Una persona muy querida y que nosotros respetamos mucho. De igual manera, de que dejamos la invitación abierta para sucesivos programas, le queremos invitar a que nos acompañen en una propuesta que estaremos haciendo desde el Foro Ciudadano para hacer un acuerdo interinstitucional con los partidos para hacer propuestas de oposición constructiva y asignar proyectos específicos a lo que se le dé seguimiento. No hace falta estar necesariamente en el poder o alcanzarlo
para generar las transformaciones necesarias. Y eso lo vemos en el Foro Ciudadano, lo vemos en el Centro Juan 23, lo vemos en todas las organizaciones que conforman esta gran sombrilla de organizaciones que todos los días están en la calle haciendo una labor como hormiguitas. Si nos unimos los que somos apartidistas y los que están en la política partidaria, pienso que podemos hacer la fuerza necesaria para empezar a hacer los cambios necesarios y que eso pueda incidir en las políticas públicas que se manejan desde el gobierno. Y nadie sabe si un día podamos ser gobierno también. Y construir las alternativas. De eso se trata. Será hasta la semana próxima.